Para poder calcular la potencia en cada uno de los elementos, ya tenemos el voltaje. De nuevo, voltaje es de 707.11 con ángulo de 45. Y para poder calcular la corriente en cada uno de los elementos, entonces tenemos que calcular el correspondiente. Entonces tenemos que I sub R va a ser igual, aplicando la fórmula de divisor de corriente, que nos dice que la corriente general, con ángulo de 0 grados, por el opuesto. Entonces, si se acuerdan, la resistencia, el que está opuesto a la resistencia es la inductancia, es decir, 100 con ángulo de 90. Perdón, borro esto aquí, lo escribí bien. 100 con ángulo de 90 sobre la suma de las impedancias. Por lo tanto, va a ser ZR, va a ser 100 más J100. Para poder hacer la división correspondiente, nos queda más fácil convertir eso a la parte de abajo, es decir, esta parte de aquí, nos conviene más convertirla a su forma polar, que nos va a dar una magnitud de 141.42 con ángulo de 45 grados. Y ya multiplicando estos dos de arriba nos va a dar un total de 1000 con ángulo de 90. Entonces, si dividimos 1000 entre 141 y 90 le restamos 45, nos va a dar un total de 7.071 con un ángulo de 45 grados. Y eso está en amperios. Es nuestra corriente. Entonces, utilizando ese mismo procedimiento, vamos a calcular lo que es la corriente del inductor. De nuevo, vamos a tener 10, que es la corriente que circula por todo el circuito, que sale de la fuente, por 100, pero esta vez es con respecto a la resistencia. Calcula con la resistencia y el valor de abajo pues ya lo teníamos, 141.42 con ángulo de 45. Entonces esto nos va a dar, ya sabemos que 1000 sobre 141 nos da lo mismo, da 7.0771 con ángulo de 45 grados. Pues aquí tenemos lo que es la corriente de la resistencia y la corriente, bueno, aquí es menos 45 y lo que es la corriente en el. Calculando entonces lo que es la potencia, de nuevo tenemos que P de T es igual a V de T por I de T. Entonces, para el caso de la resistencia, vamos a tener que la potencia instantánea de la resistencia para tiempo igual a 2 milisegundos va a ser igual a el voltaje en la resistencia, que es el mismo de todos, que va a ser 707. En este caso, si aplica, en este caso si vemos que tenemos lo que es la resistencia, está sometida a un voltaje y la corriente se toma en este sentido entrando por el positivo. Entonces, ahora sí vamos a tener que el voltaje y la corriente van a tener la magnitud normal. El voltaje vamos a tener 707.11 coseno de omega t más el ángulo de desfase del voltaje, que es de 45 grados. Nos reemplazamos de una vez esta expresión. Vamos a tener omega t va a ser igual a 1000 por 0.02 más los 45 grados del desfase y toda esta expresión multiplica a la corriente de la resistencia, que era 7.071 coseno de 1000
por 0.002, aquí me faltó corregir el 0.02, ¿sí? 0.002 más, permítame borro esto para hacer espacio, más el ángulo de fase de esa corriente que calculamos, donde I sub R era de 45 grados. Entonces, al calcular los valores correspondientes y todas las expresiones, vamos a tener que la potencia de la resistencia para tiempo igual a 2 milisegundos es igual a 4.392 watts. Entonces tenemos aquí lo que es la potencia instantánea de la resistencia. Y por último, ya podemos calcular de una vez, vamos a tener que la de la inductancia, de nuevo va a ser para 2 milisegundos, va a ser lo que es el mismo valor del voltaje, 707.11 coseno de 1000 por el tiempo, 0.002 más 45 grados por la corriente que pasa por el inductor, que es 7.071 coseno de 1000 por 0.002 menos el ángulo de desfase es negativo 45 grados. Entonces, para este valor, si hacemos los cálculos correspondientes, nos va a dar que la potencia en el inductor para el tiempo igual a 2 milisegundos nos va a dar de menos, es curioso, en los valores de los cosenos dan negativo, por eso nos invierte el valor 1634.11 watts. Esa es la potencia de lo que es el inductor, como el valor negativo, ¿no?